tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. Durante la semana, los activos globales registraron un desempeño negativo, reflejando un entorno de mayor cautela por parte de los inversionistas. Las acciones a nivel mundial retrocedieron un 2,45%, con los mercados desarrollados cayendo un 2,3% y los emergentes profundizando su corrección hasta el 2,75%. Este ajuste se ve en un contexto marcado por la reactivación de flujos de datos macroeconómicos en Estados Unidos tras más de 40 días de cierre del gobierno federal, donde el informe laboral decepcionó al mercado al mostrar revisiones a la baja en la creación de empleo y una tasa de desempleo superior a lo anticipado, debilitando la narrativa de fortaleza de la principal economía del mundo. Este escenario fue amplificado por un deterioro del sentimiento de riesgo, luego de que la última encuesta mensual de gestores de fondo de Bank of America revelara crecientes temores sobre una eventual burbuja de inteligencia artificial. Un 45% de los participantes identificó este fenómeno como el principal riesgo de cola para los mercados de cara al 2026, mientras que más de la mitad considera que las compañías están sobreviviendo en infraestructura asociada a la inteligencia artificial. Asimismo, un 54% señaló que la operación más concurrida sigue siendo posiciones largas en las Magnificent Seven, evidenciando una elevada concentración y potencial vulnerabilidad ante un giro en el apetito por riesgo. Si bien el panorama macro muestra ciertos matices constructivos, con un 53% de los gestores esperando un aterrizaje suave de la economía global, o también conocido como soft landing, el elevado posicionamiento en acciones tecnológicas y la dependencia de una monetización futura de la inteligencia artificial introducen un foco adicional de incertidumbre. A esto se suma el creciente endeudamiento de las grandes tecnológicas para financiar su expresión de inteligencia artificial, con emisiones récord de bonos por parte de compañías como Google, Meta y Amazon, lo que comienza a tensionar también el mercado del crédito, que mostró una semana muy negativa y elevadas dudas sobre la sostenibilidad de este ciclo de inversión. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global de 0,89%, mientras que las monedas emergentes retrocedieron en 0,75%. En el plano local, los mercados mostraron un comportamiento mixto, con un desempeño destacado de la renta variable que contrastó contra la debilidad del peso chileno. El IPSA anotó un rally de 2,33%, impulsado por un escenario político percibido como más favorable por el mercado tras los resultados electorales, junto con un sólido avance de SQM que actuó como uno de los principales catalizadores del índice, reforzando el tono positivo en la plaza local. Por su parte, la renta fija exhibe un comportamiento más moderado, con un alza semanal de 0,37%, reflejando un entorno de cautela en un contexto de mayor sensibilidad de las condiciones externas y a la evolución del ciclo macrointerno. Por el lado de las acciones a nivel global, se observan retornos negativos tanto en desarrollados como en emergentes, producto de esta visión compleja e incierta de las inversiones de IA. En los mercados desarrollados, Reino Unido y Europa retrocedieron un 1,98% y 3,5% respectivamente. Lo anterior, luego que en el Reino Unido los últimos datos evidenciaron un deterioro del frente fiscal y una desaceleración de la actividad, justo antes del esperado presupuesto que presentará Rachel Reeves el 26 de noviembre. El endeudamiento público alcanzó 17.400 millones de pounds en octubre, superando las expectativas y ampliando el desvío del déficit acumulado del año fiscal, mientras las ventas minoristas cayeron un 1,1%, su primer retroceso desde mayo. En paralelo, los PMI confirmaron una pérdida de dinamismo, con el índice compuesto situándose en 50,5 puntos, apenas por sobre el umbral de estancamiento. En el plano inflacionario, el IPC moderó su variación anual a 3,6% y la inflación subyacente a 3,4%, mostrando señales graduales de desinflación, lo que, sumado a una menor presión salarial, refuerza la probabilidad de que el Banco de Inglaterra avance con un recorte de tasas en diciembre. En paralelo, Europa continental mostró señales de enfriamiento, con un sector manufacturero de la eurozona retornando inesperadamente a terreno contractivo, principalmente arrastrado por la debilidad de Alemania. Este deterioro refuerza la narrativa de una desaceleración más amplia en el bloque, en un entorno donde la política monetaria se mantiene restrictiva y las expectativas de crecimiento continúan ajustándose a la baja.
Pasando a la renta fija global, los retornos muestran un desempeño desigual. En los mercados desarrollados, el índice general cae un 0,28% y high yield en 0,2%. En los mercados emergentes, en cambio, investment grade sube aproximadamente 0,17%, mientras que high yield muestra una baja moderada en 0,1%. Esta dinámica se explica en buena medida por el creciente nerviosismo en los mercados de crédito, especialmente en Estados Unidos, donde el endeudamiento corporativo ligado a la expansión de IA ha generado preocupación entre los inversores institucionales. Gestoras como DoubleLine advierten que la ola de emisiones por parte de grandes tecnológicas para financiar la infraestructura de inteligencia artificial podría modificar de forma estructural el perfil de riesgo de mercado de bonos de grado de inversión. En un contexto donde los spreads ya se encuentran comprimidos y el margen de error es muy acotado. Este exceso de oferta de deuda, sumado a una menor disposición de los inversionistas a absorber riesgo crediticio adicional, ha limitado el desempeño de high yield y ha contenido los avances de investment grade, especialmente en un entorno donde el foco ya no está solo en las tasas de inflación, sino también en la solidez financiera de los emisores y la sostenibilidad de su ciclo de inversión. Pasando al desempeño de las divisas, vemos que desde el lado de desarrollados, en la moneda más depreciada fue el franco suizo, que se depreció en 1,67%, luego que en el país las exportaciones e importaciones decepcionaran al mercado. Luego, viendo el desempeño de la moneda japonesa, es decir, el yen, mostró datos de inflación en línea con lo previsto y PMIs que mostraron una economía sólida, con niveles por sobre lo anticipado por los analistas. Luego de esto, la moneda japonesa se depreció un 1,19%. Por otro lado, desde emergentes, vemos cómo la moneda colombiana se depreció un 1,37%, lo que sí sorprende luego de que el crecimiento fue de 1,2% trimestre contra trimestre y 3,6% anual. Ambas cifras sorprendiendo a lo que tenían anticipado los analistas. Luego, pasando al mercado de commodities, este cerró la semana con un desempeño mixto, retrocediendo en un 1,37%, impulsado por la debilidad generalizada en la mayoría de los sectores. El petróleo WTI cayó un 3,38%, presionado por un mayor riesgo de exceso de oferta a nivel mundial. Este sobreabastecimiento se estaría generando por grandes proyectos que comenzaron a operar recientemente, junto con la decisión de la OPEP de finalizar los recortes de producción. A su vez, los grandes productores han incrementado su producción desde abril, contribuyendo al aumento de la oferta global y empujando los precios a la baja. En contraste, el gas natural en Estados Unidos subió un 0,31%, impulsado por expectativas de temperaturas más frías en diciembre, lo que aumentaría la demanda de calefacción. Además, las exportaciones de gas se encuentran cerca del 20% por encima del año anterior, fortaleciendo aún más la demanda total del energético. En el segmento de metales preciosos, el oro retrocedió un 0,46% y la plata cayó un 1,12%, presionados inicialmente por el informe laboral de Estados Unidos. Si bien la economía generó un aumento inesperado de 119.000 empleos, la tasa de desempleo sorprendió al alza, evidenciando señales de debilitamiento del mercado laboral y reforzando la cautela entre los inversionistas. No obstante, hacia el cierre de la semana, las pérdidas se moderaron luego de que John Williams señalara que existía margen para recortar las tasas en el corto plazo, lo que llevó al mercado a incrementar nuevamente las probabilidades de un recorte en diciembre, aunque sin lograr revertir completamente el desempeño negativo semanal. Luego, dentro de los metales preciosos, el cobre retrocedió un 0,69% debido a datos económicos débiles en China, que reavivaron las preocupaciones sobre la demanda del principal consumidor mundial del metal. Por su parte, el hierro avanzó un 0,17%. Finalmente, la soya subió un 1,1%, apoyada en informes de fuertes compras por parte de China que incrementaron la demanda esperada y mejoraron el sentimiento del mercado. Luego, pasando a la primera noticia de la semana, vemos que la economía chilena cerró el tercer trimestre del 2025 con un crecimiento moderado, donde el PIB se expandió en un 1,6% interanual, levemente por debajo de lo anticipado por el IMASEC, mientras que la actividad no minera avanzó un 2,6%.
No obstante, las revisiones al alza del segundo trimestre, ahora con un crecimiento de 3,3%, permiten mantener el nivel de actividad en línea con lo previamente estimado, reafirmando una proyección de expansión anual en el rango de 2,3 y 2,5%, consistente con un escenario de recuperación gradual, aunque aún acotado. Desde la óptica macro y la política monetaria, destaca la desaceleración de la demanda interna, que creció apenas un 0,5% trimestral, reflejando principalmente una moderación del consumo privado tras varios trimestres de expansión por sobre su tendencia. Aún así, la demanda interna sigue creciendo por encima del PIB total, lo que sugiere que las presiones inflacionarias de origen doméstico no pueden descartarse completamente. En contraste, la inversión fija mostró un sólido desempeño, impulsada casi exclusivamente por un fuerte aumento de la inversión en maquinaria y equipos, en línea con la fortaleza de las importaciones de bienes de capital. Este dinamismo, si bien tendría efectos inflacionarios limitados en el corto plazo, refuerza el escenario de que el Banco Central podría avanzar con un recorte de 25 puntos base en la reunión de diciembre, manteniendo, no obstante, una postura cautelosa. En el frente externo, el déficit de cuenta corriente se amplió al 2,5% del PIB en términos LTM, explicado por una contracción trimestral de las exportaciones y una moderación de las importaciones tras varios periodos de fuerte expansión. A nivel sectorial, el crecimiento fue liderado por comercio y servicios, mientras que la minería registró una contracción relevante producto de interrupciones en la producción, junto con un desempeño más débil en el sector eléctrico. En conjunto, el escenario muestra una economía que avanza con un mayor soporte de la inversión que en el consumo, con señales de enfriamiento de la demanda y un entorno externo que invita a la prudencia. Luego, pasando a nuestra segunda noticia, vemos que el informe de empleo de septiembre en Estados Unidos entregó una señal de mayor complejidad que fortaleza pura. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 119.000 puestos de trabajo, más del doble de lo anticipado por el consenso, pero este dato positivo se vio parcialmente contrarrestado por revisiones negativas en los meses previos, con agosto ajustado desde 22.000 a menos 4.000 empleos y julio retrocedió a 72.000. Aún así, el promedio móvil de 3 meses subió hacia niveles cercanos al ritmo neutral estimado por la Fed, sugiriendo que el mercado laboral se mantiene firme, aunque lejos del dinamismo observado en los ciclos anteriores. Paralelamente, la tasa de desempleo repuntó a 4,44% por encima de lo esperado, impulsado por un aumento de la participación laboral hasta el 62,5%, lo que indica que el deterioro responde más a una mayor oferta de trabajo que a un colapso en la contratación. En cuanto a la composición del empleo, las ganancias se concentraron principalmente en el sector de servicios, con aportes relevantes desde salud, educación y ocio, mientras que en los sectores productivos los avances provinieron casi exclusivamente de la construcción. Dentro de esta última, destacó el repunte de contratistas especializados, asociados por analistas al auge de proyectos de infraestructura de data centers, lo que produce un elemento estructural en la dinámica de contratación. En contraste, sectores como transportes, servicios profesionales y manufactura registraron pérdidas netas de empleo, reflejando una desaceleración más selectiva y heterogénea del mercado laboral estadounidense. Esta combinación de creación de empleo aún resiliente, salarios más contenidos y un incremento sostenido de los flujos hacia desempleo han reforzado la percepción de que el mercado comienza a perder algo de tracción, aunque sin señales claras de un deterioro abrupto, manteniendo abierto el debate sobre el timing óptimo para un eventual recorte de tasas. En este contexto, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, introdujo un matiz relevante en el debate monetario al señalar que aún ve espacio para un ajuste adicional a la baja de corto plazo. En su intervención, sostuvo que un recorte permitiría acercar la postura de la política monetaria hacia un nivel más neutral, es decir, un rango de tasas que no estimule ni frene la actividad económica. En particular, Williams cuestionó la utilidad de enfocarse en una tasa neutral de corto plazo, argumentando que esta tiende a estar distorsionada por factores transitorios y ruidos coyunturales, mostrando una clara preferencia por evaluar el equilibrio de política desde una óptica de largo plazo que refleje de mejor manera la salud estructural de la economía estadounidense. No obstante, su postura contrasta con la visión dominante dentro del FOMC, donde varios miembros consideran más prudente mantener las tasas sin cambios durante el resto del año,
dado que el objetivo de la inflación continúa situándose por encima del objetivo del 2% y aún supera con holgura el ritmo de enfriamiento observado en el mercado laboral. Williams reconoció implícitamente esta tensión al subrayar que la Fed debe equilibrar cuidadosamente su doble mandato, control de inflación y máximo empleo, en un contexto donde la inflación se mantiene cercana al 3%, mientras que el crecimiento de desempleo ha comenzado a ganar tracción. Así, aunque su mensaje abrió la puerta a un recorte de diciembre, dejó en evidencia que el consenso dentro del comité sigue fragmentado y condicionado a la evolución de los datos inflacionarios en las próximas semanas. La reacción del mercado fue inmediata. Las tasas de los bonos al tesoro cayeron a lo largo de la curva, lideradas por los tramos cortos, con un rendimiento del Treasury a 10 años retrocediendo a 3,57% y la de 10 años a 4,12%, actualmente en 4,04%, reflejando una mayor sensibilidad a la posibilidad de un giro más acomodaticio de la política monetaria. Paralelamente, los operadores incrementaron sus apuestas por un recorte en diciembre, con el mercado pasando a descortar cerca de 9 puntos base de flexibilización, frente a los 7 puntos base previo al dato, mientras que las expectativas acumuladas del recorte para mediados del 2026 se mantienen en torno a los 55 puntos base. Luego, pasando a nuestra tercera noticia, vemos que China enfrenta un escenario donde la fragilidad macro y la cautela en política monetaria comienzan a redefinir el panorama para el 2025 y 2026. Los bancos comerciales mantuvieron sin cambio las tasas de preferenciales de préstamo, con un año en 3% y a 5 años en 3,5%. Este último dato clave como referencia para los nuevos créditos hipotecarios. Esta decisión se alinea con la pausa del Banco Popular de China, tras su último recorte en mayo, y refleja la falta de urgencia por parte de las autoridades para continuar flexibilizando, considerando que el objetivo de crecimiento cercano al 5% aún se mantiene al alcance, y que los márgenes bancarios ya operan bajo presión. En paralelo, las autoridades evalúan un nuevo paquete de estímulo destinado a contener la prolongada crisis inmobiliaria, que ya entra en su cuarto año consecutivo. Entre las medidas discutidas se incluyen subsidios hipotecarios a nivel nacional para compradores de primera vivienda, alivios tributarios y reducción de costos de transacción, iniciativas que provocaron un repunte inmediato en las acciones de desarrollados, que llegaron a subir más del 3%. Sin embargo, el impacto estructural parece limitado. Las tasas hipotecarias promedio se sitúan en torno al 3,06%, prácticamente en mínimos históricos, pero la demanda permanece contenida, reflejo de una confianza aún muy deteriorada. Este pesimismo se ve reforzado por la creciente preocupación de analistas internacionales. UBS, a través de su estratega John Lam, ahora anticipa que los precios de viviendas seguirán cayendo al menos por 2 años más, advirtiendo que muchos compradores de la última década se encuentran hoy en pérdidas, lo que ha modificado de forma permanente las expectativas sobre el mercado inmobiliario. En las principales ciudades, los precios de viviendas usadas ya han caído más de 30% desde sus máximos, mientras que la preferencia por arriendo se acelera ante retornos por renta cercanos al 1,8%, muy por debajo del costo hipotecario promedio. El deterioro del sector también comienza a trasladarse al sistema financiero. La cartera hipotecaria vigente se ha contraído y los márgenes de los bancos continúan estrechándose, con la rentabilidad presionada y un deterioro gradual en la calidad de activos. En este contexto, el mensaje de política monetaria se mantiene contenido. Más que un estímulo agresivo, el mercado interpreta que cualquier apoyo será gradual y dirigido, reforzando la percepción de que la estabilización del sector inmobiliario requerirá algo más que bajas de tasas y posiblemente una intervención más profunda si se busca restaurar la confianza de los inversionistas y del mercado. Luego, pasando a nuestra cuarta y última noticia, seguimos con los análisis del tercer Q del 2025 dentro del S&P, donde en pantalla podemos ver lo que son las sorpresas según los sectores que ha tenido el mismo indicador bursátil, donde la mayor de las sorpresas se encuentra dirigida, por ejemplo, en el sector de energía, con una sorpresa cercana al 5%. A esto le siguen los sectores, por ejemplo, de real estate, con un alza de una sorpresa de 2,01%, en el sector de salud de 2,19% y finalmente en lo que son consumo discrecional en 2,6%. En lo que es el mismo crecimiento de las utilidades, vemos que
por sobre todo, lo que lidera acá es el crecimiento positivo o la sorpresa al alza positiva en el sector de tecnología, que avanzó un 15,89%, con 52 de 63 empresas reportadas. En segundo lugar, entra el sector de salud, que ha respondido con una sorpresa al alza en 10,34%. Ahora bien, también destacar que en el sector de energía es el único sector que muestra un crecimiento negativo en 1,7%. De igual manera, para esta semana estaremos atentos al reporte de resultados que tendremos con el día de hoy mostrando resultados Zoom, por ejemplo, después del cierre de mercado, mientras que para mañana martes estará una gran contienda de empresas presentando resultados. Destacamos en este sector lo que son, por ejemplo, Alibaba, NIO y Abercrombie, mientras que Aftermarket, es decir, posterior al cierre de mercado, tendremos los datos del gigantesco, como lo es Dell Technologies, HP y entre otros. Finalmente, ya avanzando la semana, vemos que entre jueves y viernes no tendremos mayores datos, mientras que John Deere presentará sus resultados el día de mañana. Con respecto al desempeño de las acciones, vemos que el S&P retrocedió en 1,95%, lo cual coincide con un deterioro del apetito por riesgo marcado por las presiones en tecnología, dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para recortar las tasas en diciembre y un repunte de la volatilidad. Entre las principales alzas, Solventum destacó con un 9,57%. Este impulso alcista se produjo tras el anuncio de que había acordado adquirir Acera Surgical, una empresa de biociencia especializada en el cuidado regenerativo de heridas. Solventum está dispuesto a pagar $725 millones en efectivo por Acera, con hasta $125 millones por posibles pagos adicionales vinculados al logro de ciertos hitos. Regeneron Pharmaceuticals avanzó un 9%, lo que esto fue luego de recibir la aprobación por parte del FDA para el uso de su tratamiento ocular Eylea HD en pacientes con edema muscular tras una oclusión de la venta de retinina. Asimismo, Alphabet avanzó un 8,47% luego de que Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Warren Buffett, revelara que adquirió una participación por un valor casi de $5.000 millones en la empresa matriz de Google el trimestre pasado, según una presentación regulatoria hecha pública el viernes por la noche. En contraste, AMD y Micron Technology retrocedieron un 17,3% y 15,99% respectivamente, en línea con las dudas en el sector de inteligencia artificial. La confianza se tornó fuertemente negativa tras las nuevas rebajas de calificación sectoral de Rothschild, que pusieron en duda sobre la rentabilidad de inversión en infraestructura relacionada con la IA. Luego, en el plano nacional, podemos observar como, por ejemplo, el ICPA avanzó un 2,23%. Esto, más que nada, se vio con fuerza luego de que Ganfeng, uno de los mayores productores de litio de China, proyectara un crecimiento de la demanda del 30% para el 2026. El optimismo se apoya en mayor demanda por sistemas de almacenamiento energético y centro de datos. Pese al actual superávit de oferta, Ganfeng advirtió que, si la demanda efectivamente supera el 30%, los precios podrían duplicarse por insuficiente oferta en el corto plazo. Esto llevó a que SQM registrara un avance semanal de 10,87% y en la misma línea con sus controladores Norte Grande y Oro Blanco logrando avanzar un 11,57% y 6,09% respectivamente. En contraste, Entel cayó un 4,55% junto con su controlador Almendral, con una caída de 4,66%. Luego, pasando a los datos económicos de esta semana, vemos una semana fuertemente cargada en datos económicos, donde para el día de hoy se reportó el PPI en nuestro país y ya avanzando la semana podemos ver que para el día de mañana este mismo indicador será reportado en Estados Unidos, donde se anticipa un dato de 2,6%. Al mismo tiempo tendremos datos de crecimiento en Alemania y lo que es el balance de la cuenta corriente en Brasil. Posteriormente, ya entre jueves y viernes tendremos datos importantes por lo que son, por ejemplo, los datos de confianza del consumidor en la eurozona, así como también el cambio en las contrataciones agrícolas en Canadá. Ya para finalizar la semana,
tendremos datos de expectativas de inflación en la eurozona, donde se anticipa un dato de 2,6% para un año y de 2,5% en 3 años. Finalmente, culminaremos la semana con datos sectorales en nuestro país, con las ventas minoristas, producción industrial y la tasa de desempleo. Con esto terminamos nuestro weekly. Les queremos dar muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.